Señor, amén. Tenemos un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios que obra milagros, prodigios y señales. Así que esta mañana, si usted ha venido necesitando un milagro, es una mañana para creer en el Señor Jesucristo, amén. Pero bueno, que en esta mañana podamos entender algo, hermano querido. Hay algo mucho más profundo en esta mañana a través de esta palabra que un milagro de parte del Señor. Hay una verdad revelada del Señor a través de esta palabra y yo ruego que el Espíritu Santo de Dios nos ayude esta mañana a estar atentos, a poder discernir esta mañana lo que el Señor nos quiere hablar a través de esta palabra, porque va mucho más allá de un milagro. El título dice que Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Las sinagogas eran los lugares de reuniones del pueblo judío, eran lugares que estaban abiertos diariamente para la enseñanza, para la oración. Pero el día de mayor concurrencia en la sinagoga era el día de reposo. Era el día sábado. Religiosamente la gente asistía ese día a la sinagoga. Y en ese lugar había enseñanza, había oración, había adoración. Así que era un día como este, un día donde todo el mundo religiosamente acudía a la sinagoga. Y dice la Biblia, la palabra del Señor, que ese día sucedió algo que no era habitual. Algo que por ley no estaba permitido, porque el día de reposo era un día donde no se podía hacer ninguna labor, era un día de descanso dedicado a la comunión con Dios, dedicado a entregar, a comunicarse con el Señor. Y bueno, como nosotros sabemos que a Jesús siempre le gustaba romper las leyes, y a Jesús, más que romper las leyes, no se ataba a las leyes humanas, porque no es que estaba rompiendo una ley, Jesús le estaba dando sentido a la ley. A veces, lamentablemente, estos fariseos, estos líderes religiosos, tomaban a rajatabla la ley, pero se olvidaban del sentido que tenía la ley, que era la salvación del hombre, que era el beneficio del hombre. Y es bueno que nosotros podamos entender esto, hermano querido, también en esta mañana. Ahí estaba, nosotros decimos recién que era el lugar donde la gente iba para tener comunión con Dios. Ahora, esa comunión con Dios a través de la enseñanza, de la oración, parece haberse vuelto algo tan religioso y monótono que carecía de manifestaciones visibles del poder de Dios. Decimos esto y nos damos cuenta que iba a ser un sábado diferente, un sábado especial, porque la Biblia nos relata que justamente ese día, ese sábado, Jesús estaba enseñando en la sinagoga. Y hermano querido, si hay algo que va a marcar diferencia en nuestros lugares de reunión, será la presencia de Dios real y palpable. Si no, simplemente es un culto religioso, una costumbre, sin que nada pase. Nosotros sí o sí necesitamos que Jesús esté presente. Amén. Hermanos queridos, la iglesia que carece de un Jesús presente es una iglesia destinada a vivir solo en una costumbre religiosa y carente de manifestaciones milagrosas. Cuando Jesús está, no solo hay enseñanza, no solo hay oración, también hay manifestaciones de su poder. Y yo ruego, hermano querido, que el clamor de nosotros, la iglesia, sea que nunca falte la presencia de Dios en nuestras reuniones. Que nuestras juntadas día miércoles, día viernes, día jueves, sea por un clamor, que la presencia de Dios se mueva en medio de nosotros. Que saquemos todo aquello costumbrista, religioso, y dejemos que el poder del Espíritu Santo pueda obrar en medio nuestro, porque será allí cuando veremos la gloria y el poder de Dios obrando a nuestro favor. Amén. Este día Jesús estaba ahí en la sinagoga. Este día iba a ser un día totalmente atípico, diferente. Porque Jesús, en la vida del hombre, Jesús, donde se encuentra presente, Jesús ahí marca diferencia. Hermano querido, no es lo mismo un hogar con Jesús que un hogar sin Jesús. No es lo mismo una vida con Jesús que una vida sin Jesús. Y es importante que nosotros le demos a Jesucristo la importancia que tiene en nuestras vidas. Porque ¿sabe cuándo nos damos cuenta que Jesús es importante? Cuando a veces perdemos la presencia del Señor. Cuando a veces perdemos la comunión con el Señor. Y después nos damos cuenta que sí, la verdad que Jesús es el que me marcaba la diferencia. Jesús es el que me ayudaba a no caer en esto, a no caer en lo otro, a no caer en aquello. Jesús, a través de la presencia de su Espíritu Santo, es el que me daba la fuerza para seguir adelante. A veces cuando perdemos esa presencia, nos damos cuenta cuán necesaria es para nuestra vida. ¿Se acuerda David cuando pecó? Rogaba, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Decía, porque él sabía lo que era vivir sin la presencia de Dios.
Prefería estar delante de cualquier enemigo antes que perder la presencia de Dios. La Biblia dice que Jesús estaba allí. Y dice el verso 11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Ahora fíjese qué detalle que nos relata este versículo 11. En este lugar, la sinagoga, donde hay enseñanza de la palabra, hay oración, hay un ambiente colmado de religiosidad, también hay una mujer con una atadura espiritual que le estaba produciendo una terrible enfermedad. Esto nos revela algo, hermanos, que nos debe llevar a la reflexión, a preocuparnos, pero también a ocuparnos. Y ese, hermano querido, esto nos revela, si nosotros queremos ver libertad en nuestras vidas y en los que vienen, no nos alcanza con lindas canciones, con una buena oración, con una buena enseñanza de la palabra. Nosotros sí o sí necesitamos que en cada cosa que hacemos esté presente Jesús. La iglesia, la religión, lo que yo pueda hacer no puede cambiar ni producir nada en nadie si no está impregnado de la misma presencia de Dios a través del poder del Espíritu Santo. Lamentablemente aquí había una iglesia donde sí, muy linda la oración, muy linda la adoración, muy linda la enseñanza, pero en medio de ese lugar había una mujer atada por 18 años, un lugar que se había convertido en una costumbre carente del poder de Dios, carente de ver la gloria de Dios. Y hermano querido, si algo debe producir la iglesia, es la oportunidad de transformación para aquel que viene y para los que venimos a la iglesia asiduamente. Y cuando hablo de la iglesia, no digo que la iglesia produce el cambio, digo que cuando nosotros nos congregamos, la presencia de Dios que está en este lugar produce los cambios y nosotros nos animamos a abrir nuestro corazón. Si no hay cambios, si no hay transformaciones, somos simplemente una religión más, carente de manifestaciones del poder de Dios. Aquí había una iglesia, pero también había una mujer que estaba atada por mucho tiempo. Mucha enseñanza, mucha oración, mucha adoración, pero la mujer seguía atada. Necesitamos como iglesia reconocer la necesidad de un Jesús presente. Tanto nosotros como el que viene no necesita participar de cierto rito que lo haga sentir bien por un momento, que lo emocione, o que le despierte una esperanza sin sustento en el tiempo. Cada uno de nosotros necesitamos un encuentro con Cristo para que dejemos de ser asistentes sin transformación real y visible en nuestras vidas y podamos ser protagonistas del poder transformador del Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Hermano querido, ¿cuántos muchas veces llevamos tiempo, años en la iglesia y no se ven cambios? No se produce esa transformación que el Señor quiere obrar y quiere manifestar. Y a veces no es solamente porque no hay presencia de Dios, a veces porque no hay una apertura a lo que Dios está queriendo hacer y lo vamos a ir mirando más adelante en la palabra. El Señor no nos quiere religiosos, el Señor no nos quiere costumbristas, el Señor quiere que pueda haber una transformación, como decía recién, real y visible en nuestra vida. La Biblia nos permite ver que la situación de enfermedad de esta mujer no era algo nuevo. Era un tormento, dice la Biblia, que venía cargando por 18 años. La Biblia no especifica si la mujer tenía muchos años de venir a la iglesia, de congregarse en esa sinagoga. Pero sí dice algo que nos aclara algo, hermano querido. Dice que era descendiente de Abraham, por lo tanto nos hace ver que era una mujer judía, creyente, pero a pesar de eso arrastraba una situación de 18 años que la religión sin Cristo, sin un Cristo presente, no había podido sanar. Y hermano querido, cuando yo hablo de la sinagoga y de la religión, no me refiero a que seamos una iglesia religiosa o sin Cristo. Hablo que muchas veces nosotros personalmente vivimos una vida religiosa y costumbrista. Personalmente asistimos a la iglesia asiduamente, hacemos esto, aquello, lo otro, cumplimos con nuestra tarea, pero nada más. A veces nuestra vida, nuestra propia vida carece de presencia de Dios. Carece de una comunión íntima con el Espíritu Santo. Y cuando no hay comunión con el Espíritu Santo, hermano querido, no hay cambios, no hay transformación. ¿Por qué vemos cristianos que tienen 5, 10, 15, 100 años en la iglesia y nunca cambiaron?
Ay, porque la iglesia no tiene poder. No, mi hermano querido. Nosotros somos una iglesia de oración, de clamor, que buscamos la presencia de Dios, que hemos entendido algo que es muy importante, que por nosotros no pasa nada si no está Cristo. Y por eso clamamos por el Señor. A veces no tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con nuestra propia vida. ¿Cuántas palabras que recibimos diariamente? Y estos días miramos esto de la importancia del mensaje de la palabra. Y a través de esa palabra, ¿cuántas vidas cambiadas? ¿Cuántas vidas desafiadas? ¿Cuántas vidas transformadas? ¿Y cuántas no? Recibiendo la misma palabra. Porque a veces carecemos de esa comunión con el Espíritu Santo, carecemos de esa presencia de Dios en nuestra vida y nos convertimos lamentablemente en religiosos, y Dios quiere romper con toda la religiosidad en esta mañana. Porque si no, somos como la mujer que llevaba 18 años con una misma situación, que la religión no la puede cambiar. ¿Cuántas cosas que venimos arrastrando por años? Ah, pero yo hago esto, aquello, lo otro. Mi hermano querido, usted y yo podemos hacer 10.000 cosas. Pero lo que nos va a cambiar es una relación profunda con el poder del Espíritu Santo de Dios. Así que yo le animo en esta mañana. Cuando Cristo deja de tener participación, un rol principal, comunión, contacto con el hombre, no importa cuál sea nuestra fe, nuestra antigüedad, nuestro título evangélico, esa falta de intervención divina muchas veces nos mantiene en situaciones de las cuales no podemos librarnos con la religión. Por eso necesitamos una comunión constante con el Señor y con el Espíritu Santo de Dios. Pero tengo el título, no voy a decir título, yo sé que se me ofenda alguno. Veo que a veces nosotros nos jactamos de los títulos que llevamos y colgamos en nuestro distintivo. ¿Y qué de nuestros cambios? ¿Y qué de nuestras transformaciones? ¿Y qué de nuestra vida de comunión con el Espíritu Santo? Hermano querido, hermana querida, hay cosas que no la cambian mis años en la iglesia. Hay cosas que no la cambian el título que yo tenga. Hay cosas que no la cambian los estudios teológicos que yo tengo. Hay cosas que solamente el poder del Espíritu Santo y la presencia de Dios en nuestras vidas las puede cambiar y las puede transformar. Amén. Así que ruego que el Espíritu Santo se nos revele esta mañana. 18 años, la mujer en un estado, en una situación. El problema de la mujer era una afección en su columna que la mantenía encorvada. No era una simple mala postura, era una encorvadura que la tenía desde que se levantaba hasta que se iba a dormir todo el día, con la cabeza hacia abajo, con la cabeza gacha, mirando el piso. Podríamos decir, entre otras palabras, que era una mujer que no podía levantar cabeza. ¿Cuántos cristianos hoy en día que no pueden levantar cabeza? Que las situaciones, las circunstancias, la realidad los mantienen como esta mujer, desde la mañana temprano que se levantan hasta la noche humillada, con la cabeza gacha, sin poder levantar cabeza. ¿Cuántas veces quizá hemos vivido esto en nuestras vidas? Aún muchas veces siendo fieles asistentes a la iglesia. Ay, no falta nunca el hermano, pero no puede levantar cabeza. Usted cuando venga, ella está en la iglesia, pero no puede levantar cabeza. ¿Será que se le terminó el poder de Dios para levantarnos, para enderezarnos, para restaurarnos, para liberarnos? ¿O será que hay algo más? La mujer, lamentablemente, por 18 años, no pudo levantar su cabeza. Es más, la Biblia aclara que en ninguna manera se podía enderezar, dice. Esto nos debe entender que la mujer había probado muchas maneras para poder levantar cabeza. Había hecho muchos intentos por salir de la situación, pero todo había sido un fracaso tras otro, no pudiendo nunca llegar a enderezarse. ¿Cuántas veces quizá hemos hecho el intento, uno tras otro, para salir de esa situación que me tiene atado? No sé cuál será esa situación con la que estamos batallando, peleando esta mañana, que nos mantiene con la cabeza gacha. Hemos intentado salir de ella cada mañana, cada día. Pero nos damos con que a veces nuestros intentos son vanos. No puedo levantarme. No puedo enderezarme. Es como que esta situación es un peso tan grande en mi vida que intento y no puedo. Dice que la mujer muchas veces había tratado, dice que de ninguna manera se puede enderezar. Nos habla de que hubo muchos intentos de enderezarse en su vida, pero no pudo.
Hasta el día que llegó Jesús a su vida. Hasta el día que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Hermano querido, hermana querida. Podemos hacer todos los esfuerzos habidos y por haber, pero hay cosas que no las vamos a poder enderezar si no hay una intervención sobrenatural de Jesucristo en nuestras vidas. Y cuando hablo de enderezar, no hablo solamente de un tema físico. Hablo de todo lo que concierne a nuestra vida. A veces tenemos economías humilladas por el mismo infierno. A veces tenemos la salud por el piso. A veces no nos podemos levantar de problemas familiares que tenemos y pareciera que tenemos que lidiar siempre con eso a pesar de que somos asiduos a la iglesia, que servimos al Señor. Hermano querido, necesitamos dejar de hacer intentos solitarios y dejar que Jesucristo pueda intervenir en nuestras vidas. Necesitamos rendir nuestra voluntad entera al Señor Jesucristo. No a medias, porque miren que a veces nosotros le rendimos algunas cositas al Señor, pero algunas otras no. Y es necesario que si nosotros queremos levantar cabeza, vamos a rendir toda nuestra vida y nuestro corazón al Señor Jesucristo. Necesitamos sí o sí a Jesús en nuestra vida. Cualquiera sea la situación que hoy estemos pasando, necesitamos a Jesús interviniendo en cada una de esas situaciones. La Biblia dice que ella buscaba enderezarse. Cuando nosotros necesitamos enderezar algo, es porque ese algo, como está, hermano querido, está doblado, está torcido. Cuando nosotros hablamos de algo torcido, hablamos de algo que no está derecho. Hebreos capítulo 12, verso 13, anote la cita, yo se lo voy a leer, dice: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Lo derecho está asociado a lo correcto. Un cristiano decimos que anda derecho, es un cristiano que vive conforme a la palabra y a la voluntad de Dios, ¿no? Decimos que lindo ese hermano, cómo vive en rectitud, vive derecho, porque está ahí siempre dependiente de la palabra del Señor y tratando de hacer la palabra del Señor. Ahora veo cuando anda alguno que anda medio, ¿cómo decimos que anda? Este anda torcido, pastor. Tengo este que me anda torcido, veo que al hijo, al otro, al marido, y todo eso le decimos, anda torcido, pastor. Y a veces pasa, cuando alguien no se aferra a la palabra del Señor, cuando alguien vive su vida no conforme a la palabra del Señor, no conforme a la voluntad del Señor, viviendo como Él quiere, es alguien que conforme al Evangelio anda torcido. La mujer estaba doblada, la mujer estaba torcida, la mujer necesitaba enderezarse. Y había hecho muchos intentos por eso. Cuando nosotros decimos que alguien vive mal, decimos anda torcido, necesita enderezarse. ¿Sabe cuántos cristianos que hoy hay como esta mujer? Asisten a la sinagoga, participan de la liturgia, adoran, oran, escuchan la palabra, pero aún así no pueden enderezarse. ¿Y sabe por qué? Porque el hombre no puede enderezarse, ni cambiar, ni ser transformado por acciones propias. Sí o sí necesita la acción del Señor Jesucristo y la intervención del Espíritu Santo. Nuestras acciones propias, hermano querido, el cantar, el orar, el adorar, nos ponen frente a la presencia de Dios, pero solamente eso. Ahora, cuando estamos frente a la presencia de Dios, nosotros necesitamos que el Señor pueda hacer algo en nuestras vidas. El congregarse a esta mujer le dio la posibilidad de estar frente al Señor Jesucristo, y frente al Señor Jesucristo, ella aceptó la invitación y su cuerpo fue enderezado, su vida fue enderezada. Cada una de las cosas que nosotros hacemos nos ponen muchas veces frente al Señor Jesucristo. Nuestras acciones de servicio, nuestro congregarnos, nuestro orar, nos ponen frente. Ahora, cuando estamos frente a Jesús, ¿qué vamos a hacer? Algunos, bueno, hasta ahí nomás Jesús y nada más. Y seguimos torcidos. Y seguimos sin poder enderezarnos. Y seguimos en la misma situación dura, difícil, dolorosa, cansadora. Enderezar significa poner derecho, recto o vertical a aquello que estaba torcido, doblado o inclinado. Vuelvo al verso de Hebreos. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino, dice la palabra, que sea sanado. Necesitamos sendas derechas porque sí o sí es la forma en que podemos comenzar a sanar lo que está torcido. ¿Qué necesitaremos enderezar hoy en nuestras vidas? Dígame usted, pastor, no, yo no le voy a decir nada. Usted y el Espíritu Santo, así como yo y el Espíritu Santo, en esta mañana necesitamos reflexionar, meditar y pedir que nos revele qué necesitamos enderezar en nuestras vidas. ¿Cómo está el rumbo de nuestras vidas?
¿Cómo son nuestras sendas? ¿Cómo vivimos como evangélicos, como cristianos, como hijos de Dios? ¿Cuál es nuestra actitud frente al pecado? Y pequemos, total, Dios perdona. Sí, Dios perdona, pero ojo, al que peca deliberadamente, también dice la palabra del Señor. ¿Cómo está nuestra vida, hermanos queridos, frente al Señor? ¿Cómo estamos caminando en este tiempo? ¿Como religiosos o como gente que tiene al Espíritu Santo viviendo en sí y el Espíritu Santo le va revelando qué cambiar? El Espíritu Santo le va revelando qué tiene que hacer diferente. El Espíritu Santo le va revelando qué cosas hacemos mal muchas veces. Pues que nos da lo mismo todo. Que Dios nos ayude en esta mañana. Necesitamos sí o sí el Espíritu Santo obrando en estas vidas. ¿Qué necesitaremos enderezar en esta mañana? 18 años de religión sin sanidad, 18 años de intentos sin poder, 18 años de ir de mal en peor hasta que llegó Jesús. ¿Cuánto tiempo seguiremos intentando sin alinearnos y procurar ese encuentro con el Señor Jesucristo? Pero yo voy a ver si yo puedo salir. ¿Cuántos intentos, hermanos queridos, fallidos? ¿Cuántos intentos y cuántos fracasos? Porque no hay otra manera de salir de las situaciones de la vida que no sea con la ayuda del Señor Jesucristo. ¿Qué necesitas enderezar esta mañana? Vuelvo a repetir, tu economía, tu salud, tu vida familiar, tu vida emocional, lo que fuere. Necesitamos sí o sí la intervención de Jesucristo. Si no, simplemente vamos a seguir como esta mujer, año tras año, empeorando. Año tras año su encorvadura era peor. Y hermano querido, cuando nosotros persistimos en el pecado, lamentablemente, vamos de mal en peor. Vamos de mal en peor. Y yo creo que el Espíritu Santo nos ayude esta mañana. Dice el verso 12, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Jesús la vio. Nuestras situaciones no son ajenas a Jesús. Él ve nuestro estado, nuestros intentos y se duele también de nuestros dolores. Fíjese qué importante que es esto, que leamos con correspondencia, que dice Jesús la vio y la llamó. La primera acción de Jesús no es declararle la sanidad. La primera acción de Jesús no es poner la mano sobre ella. La primera acción de Jesús es llamarla. ¿Por qué? Porque el llamado iba a producir que comenzara el trato de Jesús con esa mujer. ¿Cuántos quisiéramos esta mañana? ¡Ay, Señor, enderezame! ¡Ay, Señor, bendecime! ¡Ay, Señor, sacame de esto y de aquello y lo otro! Y quisiéramos que el Señor ya venga y ponga la mano y felices y contentos. Pero lo primero que hace Jesús no es sanar a la mujer. Lo primero que hace Jesús no es enderezar lo que estaba torcido. Lo primero que hace Jesús es producir un llamado en esta mujer. Porque el llamado, hermano querido, iba a hacer que Jesús entendiera si esta mujer quería o no salir de esa situación que estaba. ¿A qué nos estará llamando Jesús en esta mañana? Esta palabra quizá hoy me está llamando a salir de cierta situación. Esta palabra hoy quizá me está llamando a ponerme frente al Señor Jesucristo para que Jesucristo trate con mi vida. Ay, pero yo quiero que me enderece solamente. No, Jesús primero nos llama. Y ahí comienza el trato. Según quien asista, quien acuda, quien corra al llamado, ahí comenzará la obra del Señor Jesucristo. ¿Estaremos dispuestos a acudir al llamado de Jesús en esta mañana? ¿Estaremos dispuestos a reconocer que hay cosas que necesitan ser enderezadas en nuestra vida? ¿Estaremos dispuestos a reconocer que estamos medio torcidos? Yo ruego al Espíritu Santo que nos ayude esta mañana. Lo primero que hace Jesús es llamar a una mujer. Hay muchos que siguen buscando enderezar su vida, su familia, su economía, salud, sentimientos por sí mismos. Y hoy Jesús nos está llamando para que vengamos a Él. ¿Estaremos dispuestos o seguiremos acumulando años de religión que no aportan nada ni tampoco cambian nuestra situación?
Ah, pero yo sigo yendo a la iglesia, hermano, que Dios puede venir 1000 años a la iglesia. Y la situación no va a cambiar si no aceptas el llamado que Jesús te está haciendo de esta mañana. El llamado a ponerte frente a Jesús. Porque veo que nosotros nos encanta compararnos con los hermanos de la congregación. Y buscamos al peorcito para decir, yo en esto estoy mejor que el otro. Ahora, cuando Jesús nos llama frente a Él, es ahora. Estamos frente a quién debe ser nuestro modelo y nuestro espejo. Y ahí cuando nosotros nos damos cuenta que estamos perdidos, hermano querido, que sí o sí necesitamos ser cambiados, transformados y enderezados. Cuando estamos frente a Jesús. ¿Habrá alguien que pueda acudir al llamado de Jesucristo en esta mañana? ¿Estaremos dispuestos a venir delante de Jesús? Apocalipsis dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Es palabra de Dios. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Veo que a veces nosotros, qué linda palabra, romantizamos la palabra. Y Jesús me dice que está golpeando a mi corazón y que si abro la puerta, Él va a entrar y va a cenar conmigo. Vamos a tener esa intimidad y es verdad, es una realidad. Y romantizamos una palabra que en el contexto, Jesús se le está hablando a una iglesia que dice no son fríos ni calientes, son tibios y no me agradan. Los tibios los vomitaré de mi boca. Y ahí después dice, estoy golpeando. Si alguno oye mi voz. Yo pensé que era una carta de amor del Señor. No, es una invitación del Señor a una iglesia tibia. Vio que hay un dicho que, no sé si la pastora sabe, no es ni chiche ni limonada, no sé qué quiere decir, pero sé que no es una cosa ni la otra. A veces hay cristianos que ni tibio ni caliente, ni frío ni caliente, tibiecito. Qué feo que es tomar el café tibio, ¿no? Y más cuando hace esto frío. El Señor dice, lo vomitaré de mi boca. Hay un llamado de parte de Dios para con cada uno de nosotros esta mañana. Un llamado a reflexionar en nosotros mismos, no mirar para el costado, en nosotros mismos. ¿Cómo está nuestra situación delante del Señor? ¿Cómo está nuestra temperatura espiritual en esta mañana? Y frío, pastor, porque no tiene que ver lo que nos rodea con lo que está dentro del corazón. El Señor está poniendo el llamado esta mañana y ruego que el Espíritu Santo nos ayude a poder escuchar. Hoy Dios está dispuesto a hacer esa obra por la cual hemos luchado tanto por alcanzarla. Hoy esa obra comienza con un llamado de parte del Señor. Llamado a venir a Él, llamado a reconocer que los años de religión nos han mantenido, pero no nos han cambiado. Llamado a decirle, sí, necesitamos que pongas tu mano, necesitamos ser enderezados, necesitamos ser libres. Veo que a veces nosotros decimos, los endemoniados necesitan ser libres. Y bueno, yo quiero decirle que hay muchos cristianos, hermanos, que necesitan libertad. Están atados a ciertos pecados, costumbres, formas de vida, que son totalmente contrarias a Dios y necesitan la libertad de Jesucristo, en la mente, en el corazón, en su interior. A veces la religión nos mantiene, pero no nos cambia. Y yo creo que el Espíritu Santo en esta mañana puede comenzar una obra de cambio, de transformación en cada uno de aquellos que reconocemos que necesitamos a Cristo obrando en nuestras vidas. El verso 13 dice, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Lo que la religión no pudo hacer en 18 años, Jesús lo hizo en un instante. Lo que quizás has venido peleando por años sin poder lograrlo, Jesús lo puede hacer en un instante, en un momento. Quizás hoy sea el momento en que necesitamos reconocer que hay muchas cosas en nuestra vida que necesitan ser enderezadas y que solo la intervención de Jesucristo podrá lograrlo en cada uno de nosotros. En un instante, hermano querido, 18 años de atadura. En un instante, 18 años de vivir una situación de no poder levantar cabeza. En un instante, 18 años, hermano querido, de tremenda amargura y de ir de mal en peor. En un instante, Jesucristo trajo libertad. Jesucristo rompió cadenas. Jesucristo enderezó la vida de esta mujer. Pero hubo una mujer que para que llegara este milagro tuvo que acudir al llamado del Señor Jesucristo. Hoy Jesús nos está llamando a muchos de nosotros.
Quiero cerrar con esto antes que oremos al Señor. Me pido el Rocío que puede ir pasando. Dice la Biblia en el verso 14, y es bueno que lo entendamos esto también, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay que se debe trabajar. En estos días pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. El principal, el líder, el pastor de la iglesia, se enojó porque Jesús había hecho este milagro en el día de reposo. La religión había cambiado el verdadero sentido del día de reposo. Lo había convertido en un día de liturgia sin misericordia. La finalidad era guardar una costumbre, pero en realidad si usted lee, hermano querido, Deuteronomio, y yo se lo voy a leer esta mañana, nos habla de por qué fue dado el día de reposo. Después busquen en su casa Deuteronomio 5:12. Dice, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios ha mandado. 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Y miren lo que dice el verso 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo, dice la palabra del Señor. Cuando se habla del día de reposo como una ordenanza de Jehová, también se da la razón por qué el Señor estipuló este día. No fue con la intención de Dios de dar a Israel el día de reposo para recordar la creación, sino para recordar su esclavitud en Egipto y la liberación del Señor. El día de reposo, hermano querido, era una proclama de libertad y el liderazgo de la iglesia lo había convertido en una simple religión. ¿Cuánto necesitamos nosotros los líderes? Y no hablo de los líderes que estamos aquí adelante nomás, hablo de cada uno de nosotros que lideramos un lugar en la iglesia. Entender que esto no es religión. Entender que esto no es una costumbre. Que esta es la posibilidad, la puerta abierta del Señor Jesucristo para obrar sanidad, restauración, libertad. El día de reposo fue dado para eso, como una proclama de libertad. Cuando el liderazgo de la iglesia solo hace las cosas por costumbre o religión, pierde el verdadero significado de por qué Dios nos mandó a hacer lo que hacemos en cada reunión. No es cumplir. Es que a través de lo que hacemos Jesucristo y su poder salvador y restaurador se manifiesta en el medio de nosotros. ¿Cuánta necesidad tenemos de romper con la religión y abrazarnos al sentido que Dios le da a la misma? Yo ruego que el Espíritu Santo se nos revele aún más allá de lo que hemos podido compartir en esta mañana. No queremos religión, Señor, porque la religión no desata a nadie. No queremos costumbres, porque la costumbre no desata a nadie. No queremos simplemente la liturgia, porque la liturgia no desata a nadie. Queremos tu gloria y tu poder moviéndose en este lugar. Queremos tu gloria y tu poder manifestarnos en cada uno de nosotros. ¿Cuántas cosas, Señor, que en esta mañana necesitan ser enderezadas en nuestras vidas? ¿Cuántas cosas de las cuales no podemos levantar cabeza? Y vuelvo a repetir, puede ser salud, economía, nuestra vida emocional, espiritual. ¿Cuántos pesos sobre nuestras cabezas que necesitan ser quitados esta mañana? Y el Señor, yo quiero decirte que está en esta mañana en este lugar. Ahora no sé quién va a acudir al llamado que Dios nos está haciendo. Y cuando hablo de llamado no hablo solamente de pasar aquí adelante, hablo de que en nuestro corazón. Porque a veces pasamos adelante, pero nuestro corazón no está sintiendo ese llamado o ese arrepentimiento. ¿Cuántos nosotros estaremos dispuestos a enderezar nuestra vida? A dejar que Jesucristo ponga sus manos sobre nosotros y el sufrimiento de años en un instante se ha quitado, en un momento se ha quitado. ¿Por qué seguir intentando en la religión hueca, vacía, estéril, y no dejar que Jesucristo obre esta mañana? Cierra tus ojos ahí donde estás y quiero que oremos al Señor. Algo que necesita ser enderezado es algo que ha dejado de estar derecho. Espíritu Santo, te necesitamos en esta mañana. Necesitamos que te reveles
personalmente a cada uno de nosotros. Esta palabra es un llamado a venir frente a Jesús, a mirarnos a cada uno de nosotros en nuestro interior, en nuestro corazón, a reflexionar sobre la vida que estamos llevando. Y si nuestra vida es simplemente un suplicio continuo, un no poder enderezarme nunca, el intentar y no poder, es un buen momento para venir a Jesús. Yo me imagino cuánto sufrimiento tenía esta mujer. 18 años de un cuerpo encorvado. 18 años, me imagino, de profundos dolores en sus huesos, en su cintura, punzadas que eran insoportables. Hasta que llegó Jesús. ¿Cuántos años quizá cargamos de tantos sufrimientos? De cosas que son como una punzada y los huesos. ¿Cuántos intentos por salir y querer enderezarnos y no poder por nosotros mismos? Hoy Jesús nos está llamando. En ninguna manera se podía interesar. El Señor conoce a veces la voluntad, el deseo de que eso cambie, de que eso sea transformado. Pero esta manera nos muestra que los esfuerzos humanos, los esfuerzos que solamente hacemos con nuestras propias fuerzas, son sin sentido. Porque sí o sí hay situaciones en la vida del hombre que necesitan la intervención, la mano puesta del Señor de una manera preciosa y sobrenatural. Espíritu Santo, revélate a cada uno de nosotros en esta mañana. Espíritu Santo. No queremos ser una iglesia religiosa. No queremos venir a cumplir con una costumbre, Señor. Queremos que tu poder se manifieste de tal manera en nuestras vidas, Señor. Que aún aquellos que estaban en la sinagoga, cuando vieron el milagro, glorificaban a Dios. Mientras los enemigos, los que querían religión, se enfurecían y se enojaban. Los que vieron el milagro glorificaban y se alegraban y se gozaban en el Señor. Queremos ser de los que se gozan en la libertad de los cautivos. Queremos ser de los que se gozan, Señor, en los milagros que Dios está produciendo. Queremos alegrarnos en las transformaciones que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Rompe con nuestra religiosidad, rompe con nuestro costumbrismo, rompe con todo aquello que nos ata, Señor, a una religión vacía, hueca, sin poder. Y obrar en nuestros corazones esta mañana. ¿Querés decirle al Señor? Aquí está mi situación. Esto es lo que yo necesito enderezar en mi vida. Estoy caminando de una manera que no es la correcta, que no son las sendas derechas. Y las sendas derechas no tienen otra finalidad que eso que está mal no termine estando mal o fuera del camino, sino que sea sanado, que sea restaurado. Por eso Dios nos pide sendas derechas. No simplemente para que guardemos una palabra, no simplemente para que cumplamos con lo que Dios dice. Quiere enderezar nuestros pasos porque quiere sanar nuestras vidas. Porque quiere restaurar nuestras vidas. ¿Cuánto necesitamos comenzar a hacer sendas derechas? ¿Cuánto necesitamos también que el poder del Espíritu Santo pueda ayudarnos? Trata con cada uno de nosotros, Espíritu Santo, en esta mañana. Revélate a nuestras vidas, Señor. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye su voz y abre la puerta y abre su corazón, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. El Señor está golpeando nuestra puerta esta mañana. Es lamentable que a veces la religión nos lleva a querer lograr las cosas en nuestras propias fuerzas. Si no hay una intervención del Señor en esta mañana,
no podremos enderezarnos. Espíritu Santo, vení obrando en esta mañana. Espíritu Santo, vení manifestándote en cada uno de nosotros. Si necesitas esta mañana ponerte cuenta con el Señor, es momento entonces de sincerarnos delante de su presencia. Nada está oculto delante del Señor. Él conoce lo más profundo, lo más íntimo. Por lo tanto, nada podemos esconder. Es la oportunidad, es el llamado de Dios para tratar con nosotros. Es el llamado de Dios para que digamos, Señor, esto es lo que está haciendo que mi vida sea una vida torcida. Esto es lo que está haciendo que mi vida sea una vida simplemente religiosa y vacía. Esto es lo que está haciendo que mi vida no pueda enderezarse, no pueda cambiar. Decíselo en esta mañana al Señor. Yo no te voy a invitar a que puedas pasar aquí adelante, ni voy a orar por tu vida, porque el trato es Dios con nosotros, nosotros con Dios. Jesús la llamó, puso sus manos sobre ella y la hizo libre de su enfermedad. La hizo libre de una atadura de 18 años en un instante. Ese es el Jesús que predicamos. El Jesús que puede cambiar y transformar la vida, el pensamiento, el sentido del hombre en un instante. Si hay un hombre o una mujer que se anime a correr al llamado de Dios. Padre, ruego que tu Espíritu Santo siga obrando, siga trabajando y se siga manifestando en cada uno de nosotros. Que tengamos tal sensibilidad a la presencia de Dios, que cada vez que haya algo en nuestras vidas que necesite ser enderezado, el Espíritu Santo lo revele y lo podemos traer delante de la presencia del Señor para que de esa manera Dios obre, Dios restaure y Dios se glorifique en nosotros. Yo bendigo al pueblo del Señor y pido que esta palabra, Señor, siga hablando, ministrando y trabajando en cada uno de nosotros. Lo pedimos, Padre, en el bendito nombre de Jesús. Amén, amén y amén.